Hola, yo soy Cassandra y soy estudiante del Centro de Estudios Técnicos. Hoy les voy a explicar algunas definiciones de la materia de física que tienen que ver con la medición de objetos y que se ocupan en la vida diaria. En nuestra vida cotidiana usamos estas definiciones, pero debemos de saber qué significa cada una y para qué sirve. Principalmente vamos a comenzar hablando de la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La magnitud son las características de un objeto, sustancia o fenómeno físico que se puede definir de forma numérica. Existen diferentes tipos de magnitudes. Una de ellas es la magnitud fundamental, que es elegida por convención. Son aquellas que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. Otra es la magnitud derivada. Estas definen por medio de una o más magnitudes fundamentales. Y la otra es la medida de las magnitudes. Se usan instrumentos. Ejemplo del instrumento puede ser un cronómetro, termómetro o una báscula, entre otros. Medir una magnitud es comparar una cantidad de esa magnitud con otra cantidad de la misma magnitud, que se usa como un patrón. ¿Qué es medir? Es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en determinado lugar. Calcula resultados sobre objetos materiales con instrumentos de medición que contienen las unidades deseadas llamadas medidas, siendo determinadas por unidades de medida como lo son kilómetros, centímetros, kilogramos, entre otros. Para saber la medida de un objeto necesitamos instrumentos, como por ejemplo, podemos ocupar una balanza para saber el peso de un objeto, o podemos ocupar un dinamómetro para saber la fuerza mecánica, así como también podemos ocupar una regla o un metro. ¿Qué es una unidad de medida? Es la referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno, dando referencia al fijado por convención una cantidad estándar, permitiendo calcular las dimensiones de la materia. Una unidad de medida nos permite calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o luminosa. Las unidades de medida se han usado desde tiempos remotos, por ello han ido variando con el tiempo, en función no solo de las necesidades humanas, sino de las tecnologías disponibles. Como podemos darnos cuenta, las unidades de medida son muy importantes en la vida cotidiana, tanto como para saber cuánto mide un objeto o hasta para tener un negocio. Igual que de cierta forma se aplican en muchos lados, puede ser la escuela, el trabajo y, como mencionaba, en la vida cotidiana. Estas nos sirven para saber las medidas. Espero que este video haya sido de su agrado. Esperamos vernos pronto. Hasta luego.